Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a este tu canal Cast y Costura, donde aprendes a coser y emprendes cosiendo. Te saluda como siempre tu amigo Adrián Castillo. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo tutorial. Como en otras oportunidades hemos visto proyectos realizados con retazos, incluso panties, tangas clásicas con retazos. En el proyecto de hoy, tal como viste en la miniatura y en el título de este video, vamos a estar realizando un proyecto bien interesante, bonito, muy fácil de realizar y además que requiere muy poco material, como lo son los panties semi hilo, únicamente con retazos. ¿Okay? Aquí te voy a mostrar la técnica de cómo lo vamos a realizar. Vamos a utilizar el mismo patrón del panty semi hilo, cuyo tutorial ya se encuentra en el canal. Te lo dejo por acá en las tarjetas, en la descripción de este video también te estaré dejando el molde, y te voy a enseñar a hacer la transformación de ese molde para que podamos cortar la tela, los retazos de tela, y armar estos bonitos panties. Bien, entonces sin más preámbulos vamos y damos inicio a la clase de hoy. Bien, mis queridos amigos, entonces fíjate lo que vamos a hacer en este momento. En la descripción de este video también te voy a dejar otra vez el link para que puedas descargarlo, ¿ok? Ahora fíjate. Vamos a tomar ese mismo molde. Para efectos de este tutorial vamos a trabajar con la talla M, ¿ok? Entonces, la modificación que vamos a realizar en este molde, mis queridos amigos, es para sacar el máximo provecho aún a nuestros retazos de tela, así como hicimos la de la tanga, la panty tanga básica con retazos. Si no lo has visto, lo tienes por acá en las tarjetas. Ese tutorial vamos a realizar lo mismo, pero con la panty brasilera o semi hilo. Entonces, la medida que te voy a dar a continuación, son unas medidas muy básicas que vamos a realizar, son para la talla M. Para la talla S vamos a reducir 1 centímetro de cada medida que te voy a dar a continuación, y para la talla L vamos a aumentar 1.5 centímetros a la medida que te voy a indicar, ¿ok? Para realizar este modelo que estás viendo acá en esta imagen, este tipo de combinación, fíjate lo que vamos a hacer. Fíjate, tenemos nuestro molde completo, ¿verdad? Marcamos el centro de nuestro molde, normalmente vamos a la mitad, lo abrimos en forma de espejos y ya tenemos acá la mitad. Vamos a tomar una regla o nuestra cinta métrica y debemos medir o debemos ubicar la regla o la cinta métrica en un punto en el que el número 6 coincida con el centro y ambos extremos 0 y 12 toquen el borde del molde, ¿ok? Fíjate, aquí están 0 y 12, de manera que desde aquí hasta aquí hay una distancia o una medida de 12 centímetros, colocando el 6 en todo el medio del molde. Marcamos esos dos puntos, el punto del 12, el punto del 0, cerciorándonos de que el 6 coincida con el medio del molde. Muy bien. Ahora, vamos a unir este punto con el punto central de la panty. Ambos puntos formando una especie de triángulo, ¿ok? Entonces, ubicamos el centro superior con el punto del lado derecho que acabamos de trazar y vamos a unir esos dos puntos. Te sugiero que lo hagas con línea punteada porque es una marca de referencia, ¿ok? Fíjate, aquí tenemos uno y aquí vamos a marcar el otro. ¿Ok? Marcamos allí. Fíjate que se forma una especie de triángulo, ¿ok? Básicamente ya lo tenemos listo. ¿Qué vamos a tomar ahora? Vamos a tomar el margen de costura. Margen de costura. Y vamos a tomar como referencia la línea que acabamos de tomar. Marcamos 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha. Igualmente por aquí abajo, 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha. Y vamos a unir esos dos puntos con una recta. Ya te voy a explicar por qué vamos a hacer dos rectas. Repetimos la operación de este lado. ¿Por qué necesitamos marcar esos puntos?
Es muy sencillo, mis queridos amigos, porque debemos tomar en cuenta, como esto es una pieza completa, para este molde vamos a cortar, vamos a abrir una sección aquí. Necesitamos dejar centímetro o margen de costura de manera que la medida no se vea afectada. Si yo corto exactamente por donde está la línea punteada y hago la tela exactamente por la línea punteada, cuando unamos esta pieza con esta pieza, estamos restándole ese margen de costura a la medida general. Vamos a repetir lo mismo. Este es en el delantero. Ahora vamos a repetir lo mismo en el posterior. Pero ¿cuál es la medida del posterior? La medida del posterior es de 10 centímetros. Ojo, en la talla M. 10 centímetros de punto a punto, que el 5 coincida con el centro del molde. Aplicamos mismo criterio para las tallas más grandes, para la talla más pequeña. Restamos 1 si es talla S, sumamos 1.5 si es talla L. Y repetimos la operación. Y ya tenemos marcado nuestro molde para sacar las combinaciones. Puedes hacerlo de esta forma, en moldes separados. Puedes hacerlo incluso, calcas en una hoja y lo haces cerrado, así. De manera que esta pieza con esta pieza sea una sola pieza que se va a unir al delantero y al trasero y al posterior. Y te va a quedar incluso más chévere, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas, ¿ok? Asumiendo que vamos a utilizar este mismo molde, mire, sencillito. Como yo necesito dejar aquí margen de costura, ¿verdad? Entonces yo en lugar de doblar el molde en la línea punteada, lo voy a doblar en esta. Para sacar la parte central. Acá y acá. Y fíjate. Yo acá hago este trazo en la tela y ya tengo este pedazo, ¿ok? Lo mismo en el molde posterior. Doblo por donde está la línea, no la línea punteada, sino la externa, porque debemos darle margen de costura a la pieza principal. Perfecto. Ahora, si vamos a trazar estas alas aparte, debemos tomar en cuenta no este, sino este, el interno. ¿Ok? Y acá entonces yo tomaría esta sección y trazo este moldecito aparte si lo quiero tener aparte, ¿ok? Todo eso te lo voy a mostrar, te lo estoy indicando así rápidamente para que más o menos tengas una idea, pero igual te lo voy a mostrar cuando estemos cortando la tela. Bien, fíjate entonces, mis queridos amigos. Entonces, como te comenté hace rato, yo pudiera sacar esta pieza de manera de sacar una sola pieza completa. Fíjate cómo está acá, unida al posterior y al delantero. Esta es la pieza del costado, ¿ok? Necesitaríamos dos piezas para el costado derecho y costado izquierdo. O puedes hacerla por separado también, porque va a depender también de la combinación que quieras realizar. Fíjate, saco una pieza del costado delantero y saco una pieza del costado posterior. Yo siempre a los costados posteriores le pongo una marquita, ¿ok? Para identificarlo, y le hago un pequeño piquete cuando corto la tela para identificar que ese va unido al posterior. Entonces, va a depender de la combinación que tú quieras realizar. Quiero hacerte una pequeña precisión que debes tomar en cuenta. Cuando estemos cortando, en el caso de que vayas a realizarlo, bien sea de la forma independiente, o bien sea de la forma del costado, de la forma en secciones, ¿verdad? Delantero o posterior, siempre debemos cortar dos piezas de cada una. Por ejemplo, si lo estamos haciendo por separado del posterior, para el posterior serían dos piezas para el posterior. Si lo estamos haciendo separado para la pieza del delantero, serían dos piezas del delantero. Si lo estamos haciendo
corrido, en el costado corrido, igualmente necesitamos 2 piezas, ¿ok? Cortar 2 piezas. Yo acá en este ejemplo que estamos realizando estoy utilizando una tela unicolor, ¿ok? Sin embargo, esta tela puede apreciarse el lado del derecho y el lado del revés. Fíjate que yo estoy trazando por el lado del revés. Entonces, ¿qué hago? Doblo la tela o coloco 2 pedazos de tela enfrentando derecho con derecho, ¿ok? Siempre, eso es importantísimo. Sea que estás usando una tela completa o sea que estás usando retazos, porque este molde se presta mucho para aprovechar al máximo los retazos de tela, debes colocar 2 pedazos de tela enfrentando derecho con derecho. Y sobre eso colocas el molde, haces el trazo y cortas. Eso te va a garantizar, bueno, la marquita del posterior aquí, eso te va a garantizar de que la prenda cuando hagas el corte queden en forma de espejo, de manera que los dos derechos, cuando tú coloques en la prenda, se vean hacia la parte, digamos, hacia el derecho de la prenda, ¿ok? Porque si tú no haces esto, es posible que cortes las dos piezas y cuando las coloques en la prenda, una te va a quedar por el derecho y otra te va a quedar por el revés. Entonces, esta parte que te estoy diciendo es supremamente importante, ¿ok? Ok, mis queridos amigos. Entonces, fíjate, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Tenemos nuestra pieza cortada, ¿verdad? Fíjate. Esta es la pieza central del delantero. Y esta corresponde a la pieza central del posterior. Entonces, posterior y delantero. Vamos a tomar la del delantero. Lo primero que vamos a hacer, bien sea en este ejemplo o en el ejemplo siguiente que vamos a realizar, es colocar el refuerzo. Vamos a enfrentar derecho con derecho, colocando el posterior sobre el delantero. Siempre derecho con derecho. ¿Ok? Muy bien. Vemos esta parte acá de la entrepierna. Vamos a tomar el refuerzo, que también, como te lo he dicho en otros tutoriales, siempre me gusta colocar el refuerzo o digamos la parte íntima de la panty, la que hace contacto con la zona íntima de la dama, colocarlo siempre en un algodón blanco, independientemente de la tela original que estemos utilizando. Entonces colocamos derecho con derecho, delantero, posterior, y luego colocamos el refuerzo. Facilito. Puedes apoyarte con un alfiler. Y acá vamos a pasar una costura recta. ¿Ok? Entonces nos vamos a la máquina y pasamos una costura recta al ancho del pie prensatela. Vamos a utilizar siempre un hilo en el tono de la tela. Para efectos de este tutorial voy a utilizar un hilo de color negro para que se pueda visualizar. Pasamos una costurita recta. Retiramos nuestro alfiler. Y acá me gusta perfilar un poco este excedente de tela aquí en la costura para que ese excedente no supere el medio centímetro. Más o menos así, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué corresponde? Extendemos el refuerzo, extendemos el posterior. Cuando damos vuelta a esto, fíjate que nos queda la costurita envuelta, ¿ok? Nos queda la costurita envuelta. Perfecto, pero esto lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, lo que sí podemos realizar es, para que esta tela no nos quede por allí guindando, la sujetamos con un alfiler. El refuercito. Y listo, lo dejamos así. Luego que sujetamos el refuerzo con el alfiler, colocamos así nuestra prenda unida con el derecho hacia nosotros y vamos a comenzar a pegar desde el posterior, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta pieza completa, en esta pieza entera del posterior, hay un extremo más ancho que otro. El extremo más delgado corresponde al posterior. ¿Y cómo va a ir colocado esto? Siempre
con la punta. Ahí creo que lo notas, sí. Fíjate que va esto así, como subiendo aquí. Esta parte que va subiendo, digamos esta punta que va más pronunciada hacia arriba, es la que vamos a colocar hacia arriba siempre. En este caso, vamos a alinear esta parte de arriba con la parte de arriba de la prenda, así, de esta forma. Obviamente, tomando en cuenta derecho con derecho de la tela. En este caso no se nota mucho porque es una tela unicolor, pero si fuera una tela estampada debes colocar derecho con derecho. Y cuando vayas a hacer el corte de esta prenda debes tomar en cuenta eso. Entonces, colocamos así, derecho con derecho. Te puedes apoyar con un alfiler para que no se te mueva. Tomas la segunda pieza, igualmente ubicas la punta que va hacia arriba y ubicas derecho con derecho. Siempre la punta que va más hacia arriba, como que más sobresale, va hacia la parte de arriba de la prenda, ¿ok? Siempre. Alineas allí los bordes con la pieza principal de la panty, con la pieza central, la sujetas con alfiler. Luego, del mismo modo que ya sujetamos de este lado, ahora nos vamos hacia el delantero sin que se voltee la pieza ni nada. Y vamos a sujetarlo de esta forma, así también alineando los bordes, ¿ok? Ahí nos vamos a sujetar con alfileres. Es decir, el de este lado se corresponde al de este lado, es decir, derecho con derecho, izquierdo, lado derecho con lado derecho. Ahora vamos con lado izquierdo al lado izquierdo. Ya sujetamos acá, nos venimos así mismo, manteniendo la misma ubicación de la prenda. Y nos vamos hacia acá, hacia el delantero, y vamos a alinear estos bordes. Acá, alineamos estos bordes, sujetamos con alfileres. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis queridos amigos? Costura recta en cada una de esas uniones y luego yo te recomiendo siempre reforzar con una costurita de zigzag. Luego que ya tienes ubicado tu prenda con tus costados, nos vamos a la máquina. Comenzamos primero con costura recta. Estos hilitos de acá atrás siempre nos ayudan a que la tela nos avance. Estas telas delgadas generalmente tienden a atascarse en la máquina, sobre todo al inicio de la costura, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Antes de perfilar vamos a pasarle su costurita de zigzag para reforzar. Muy importante. Vamos a seleccionar una puntada de zigzag mediana en la escala del 1 al 5, yo la colocaría en el 3, y un largo de puntada de 2 o menos de 2. Y pasamos esa, no es necesario atracar, ¿ok? Porque acuérdate que no es necesario hacer atraque, porque acuérdate que nosotros vamos a pasar el elástico y el elástico ya cierra esa unión allí. Con mucho cuidado y pasamos la costurita de zigzag. Así nos queda nuestra costurita de zigzag y ahora con la tijera vamos a cortar el excedente de tela lo más cerca posible de la costura sin cortar el hilo, ¿ok? Muy importante, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Y vamos a repetir esta operación en las 4 uniones que acabamos de hacer. Entonces fíjate, mis queridos amigos, por la parte delantera nos va quedando así. Y por la parte del posterior nos va quedando así. Fíjate cómo se van cerrando las puntas en forma de triángulo hacia la parte superior, ¿ok? Y aquí lo que nos queda es perfilar un poco, por lo menos esta parte aquí, lo que sea necesario y susceptible de perfilar, usted lo perfila para que quede alineado al borde, igualmente en el posterior. Nos corresponde ahora entonces hacer el proceso de elastizado. Pero antes, como el proceso de elastizado
vamos a aplicar la misma técnica para los dos modelos que te quiero mostrar en este tutorial. Voy a enseñarte entonces cómo armar el segundo modelo. Segunda forma en la que podemos combinar el panty brasilero o el panty semihilo. Mira, tenemos acá el posterior, tenemos la pieza del posterior. Y fíjate que la pieza del delantero, fíjate que yo tengo la pieza del posterior completa, ¿ok? Con sus costados, todo completo. Y tengo la pieza del delantero cortada. Es decir, lo que voy a combinar acá es únicamente la pieza del posterior. Para este caso, yo tengo los costados, únicamente los costados delanteros, ¿verdad? Por separado, fíjate. Más o menos nos va a quedar así por el delantero, y por el posterior fíjate que iría completo. Entonces, ¿cómo es el proceso de armado para este modelo? En el caso de las telas principales, delantero y posterior, va a ser exactamente igual como lo hicimos en el anterior. Derecho hacia arriba del delantero, posterior, derecho del posterior contra derecho del delantero. Ok, derecho con derecho. En esta tela no se percibe mucho cuál es el derecho y cuál es el revés. Yo aquí sí más o menos lo puedo visualizar, pero te hago énfasis para cuando vayas a armar tu panty, en el caso de que estés utilizando una tela estampada, como en el caso del modelo anterior que estábamos viendo. Tomamos nuestro refuerzo en algodón blanco. Entonces, repito, delantero derecho hacia arriba, posterior derecho hacia abajo, enfrentados, bien acomodado aquí. La parte aquí es lo que correspondería aquí. Vamos a alinear aquí bien la parte de la entrepierna, ok. Y luego vamos a colocarle arriba nuestro refuerzo en tela de algodón blanco, ok. Sujetamos con un alfiler y tal como lo hicimos en el otro, costurita recta para unir esas piezas. Los amigos y las amigas que tengan máquina remalladora u overlock pueden evitarse todo esto, simplemente unen estas piezas con una puntada de remalle, con la puntada de overlock y listo. Acá ya tenemos unidas nuestras piezas. Retomamos lo que te dije a continuación. Abrimos la prenda, ¿verdad? Pasamos el refuerzo hacia la parte delantera, que quedan alineados en ambos costados, y sujetamos con un alfiler. Listo, ahí tenemos esa parte. Como la parte del posterior ya no le vamos a hacer ninguna otra modificación, vamos a trabajar únicamente con el combinado del delantero. Volteamos el delantero para que nos quede la parte del derecho hacia arriba y simplemente vamos a ubicar los dos costados. Como esta es mi parte que va hacia arriba, yo alineo acá con este borde, derecho con derecho. Los alfileres son nuestros amigos. Y aquí colocamos la otra. Fíjate, si ella va a ir así, enfrentamos derecho con derecho. Ojo, esta no la tengo aquí, estaba así, lo que pasa es que la aparté para colocar el otro, ¿ok? Alineamos bien alineaditos los bordes y nos apoyamos con nuestros amigos, los alfileres. ¿Qué corresponde ahora? Costurita recta, refuerzo de zigzag en ambas uniones. Zigzag listo. Tomamos la tijera y perfilamos. Como queda, bien bonito, bien perfiladito. No hay excusa de que si no tengo overlock no puedo realizar este tipo de prenda, en lo absoluto. Fíjate que podemos realizarlo perfectamente con nuestra máquina de coser caserita, la familiar. Con que tenga puntada de zigzag es más que suficiente. Y fíjate que no te miento, mi máquina es una máquina modelo viejito que tiene solamente zigzag y funciona excelente.
Fíjate, así nos está quedando la parte del delantero de esta pan. En este tutorial te voy a mostrar a detalle otra técnica para elastizado. Puede que demore un poco más, pero también queda muy bonito. Y esa técnica consiste en tener ambos costados cerrados de una vez. En el modelo anterior, te recuerda que el decorado de los costados era una sola pieza entera. Entonces ahí no hay forma sino de elastizarlo ya con la prenda cerrada. Y este también lo vamos a cerrar completo. Y en este caso de que tengamos que cerrar los costados, también en los costados siempre te recomiendo pasarle su costurita de zigzag de refuerzo. También a los costados es importante pasarle su costurita de zigzag, más aún porque ahí es donde lleva la mayor tensión de la tela al momento de colocarse la prenda. Igualmente, fíjate, en los costados hacemos el perfilado de manera que quede la costura bien pegadita al borde, ¿okay? Sin cortar la costura, muy importante. ¿Bien? Que queda bien bonito su zigzag y su recta. Y fíjate, así nos va quedando el segundo modelo. Así nos va quedando el segundo modelo. Te voy a explicar el proceso de elastizado cuando ya tenemos la prenda así cerrada. Paso a paso te lo voy a explicar para que veas que es muy fácil. Puede que tome un poquito de trabajo, pero ese trabajito adicional que vamos a realizar nos ahorra el trabajo posterior, porque ya una vez que coloquemos el elástico, los 3 elásticos, ya queda lista y terminada la prenda, no hay que hacer más nada, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a preparar el elástico y te muestro cómo es el proceso. Bien amigos, vamos a comenzar entonces con lo que es el proceso de elastizado. Fíjate, lo que te comenté al principio, luego que abrimos el refuerzo, lo colocamos así hacia adelante, hacia el delantero, queda la costura tapadita y sujetamos esa pieza con un alfiler para que no se nos mueva. ¿Cómo vamos a medir el elástico? Este procedimiento que te voy a mostrar sirve tanto para este modelo como para este modelo, porque ambas piezas ya están cerradas, ¿ok? Ambas prendas ya están cerradas, fíjate. Los costados cerrados y este es el costado corrido. Bien. Entonces, este procedimiento aplica para los dos modelos. De esta forma. Vamos a alinear los bordes de la entrepierna. Colocamos en la mesa y vamos a tomar nuestro extremo de elástico y vamos a llevar de borde a borde sin estirar, y acá al llegar aquí al borde, vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, o sea, sin que toque el elástico este pedazo acá, más o menos 1,5 centímetros. Hasta allí marcamos, tomamos el doblez del elástico y tomamos el elástico de esta forma. Ahora, con nuestro elástico doblado, nos vamos, alineamos este borde con este borde de acá, igualmente sin estirar. Fíjate que nos llega hasta aquí el borde del doblez del elástico. Si tomamos en cuenta que este elástico lo vamos a cerrar utilizando aproximadamente 0,70 a 1 centímetro de costura, tomamos acá y fíjate que nos está quedando cerca de 2 centímetros sin elástico. Y esa es la cantidad que vamos a estirar cuando estemos pegando el elástico. De esta forma vamos a medir tanto las dos piernas como la cintura, ¿ok? Entonces acá suelto esto, tomo la marca aquí y lo doblo para cortar las dos piernas exactamente iguales, del mismo tamaño. Entonces corto acá donde llega
Bien, fíjate que me queda aquí el doblez y corto. Ahí ya tengo el elástico suficiente para elastizar las dos piernas. Ahora vamos a tomar la medida del contorno de la cintura. El procedimiento es exactamente igual. Alineamos los dos bordes del contorno de la cintura, colocamos sobre la mesa y tomamos la medida exactamente igual. Desde aquel borde hasta acá dejamos aproximadamente 1 centímetro, 1 centímetro y medio sin que toque el elástico. Tomamos esa medida allí como doblez, nos la traemos y ahora, para confirmar la medida, el lado del doblez lo alineamos en uno de los extremos, en uno de los laterales del borde. Tomamos aquí, marquemos la marca donde iría eventualmente el margen de costura y fíjate, nos queda aproximadamente 2 centímetros sin que el elástico corte y es lo que vamos a estirar cuando estemos colocando el elástico. Una vez que hemos cortado el elástico, tanto para las piernas como para la cintura, vamos a cerrarlo. Tomamos uno, unimos los bordes, acá, alineamos y vamos a cerrarlo con una costurita recta al ancho del pie en prensatela, 1 centímetro de costura más o menos. Costurita recta. Aquí sí vamos a dar atraque adelante atrás cuando comenzamos. Ok, allí mismo con la aguja clavada, sin cortar el hilo, tomo el siguiente trozo de elástico, levanto mi prensatela, coloco mi segundo trozo de elástico ahí, alineando al que ya tengo por acá, y continúo, comienzo dando el traque adelante hacia atrás, dejo la aguja clavada y coloco la tercera línea de elástico. Repetimos operación, colocamos. Listo. Nos queda de esta forma. Entonces cortamos para separarlos y cortamos los hilitos sobrantes. Muy bien. Si queda algún hilito por allí, lo cortas de una vez, que quede todo bien limpiecito. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer, mis queridos amigos? Cortar un poco las esquinas, pegado a la costura sin cortar el hilo, ¿ok? Muy importante. Si tomamos los tres elásticos, verás que dos coinciden en tamaño y uno es más largo. Obviamente el que es más largo corresponde a la cintura, ese lo dejamos de último. Y vamos a colocar las piernas. Vamos a ir a una de las piernas, ¿ok? Y la acomodamos aquí de tal modo que esa costura quede alineada con la costura de unión de costado. No es taxativo de que quede, si no te queda exactamente alineado no pasa nada, pero se recomienda. Luego nos vamos a ir a la máquina, obviamente. Bajamos prensatela. Vamos a elegir un zigzag. En la escala del 1 al 5 vamos a elegir un zigzag de 4 con un largo de despuntada de 2, 2.5 aproximadamente. Vamos a dar un par de puntadas sin estirar para que se sostenga el elástico. Dejamos aguja clavada y comenzamos el estiramiento. De que abro allí, acomodo la tela dentro del elástico, el elástico debe abrazar la tela y solamente voy a estirar el elástico, no voy a estirar la tela. Cierro,
hago presión acá con el dedo y comienzo a coser. Aquí ya tengo donde inicié la costura, ¿ves? ¿Lo ves aquí? Cuando ya llego más o menos a este punto con la aguja clavada, yo hago esto, tomo la tela así, la ubico dentro del elástico. ¿Y qué hago? Estiro desde aquí de donde tengo el... Y allí prácticamente de forma automática se debe acomodar el elástico, la tela dentro del elástico. Y continuamos la costura. Fíjate. Pequeño atraque y listo. Tenemos la primera pierna elastizada. Vamos a repetir el mismo procedimiento con la otra pierna y también con el contorno de cintura. ¿Okay? El contorno de cintura lo vamos a empezar, vamos a alinear la costura justamente en la mitad, en la parte central, ¿okay? en la costura. La unión de costura del elástico la vamos a alinear acá con la parte central de la prenda. Y en la otra pierna, justo acá, donde se une el costado con la segunda parte del posterior. Entonces vamos a repetir la operación. Me quedo haciendo esto y ya regreso con ustedes. Este, mis queridos amigos, es el resultado final. Fíjate. Pieza central, costados con combinados. Ahí ya depende mucho de tu creatividad. Esta es la parte del posterior. Y el otro modelo que te dije, que es con el costado corrido. Acá está. Mira, qué bonito que queda, ¿ok? Entonces, bueno, anímense, háganlo. Es súper fácil. Además, puedes aprovechar los retacitos de telas que te vayan quedando de otros proyectos de panty, de los otros tutoriales que te invito a verlos. Ya están los enlaces en la descripción. Si te ha gustado este contenido y consideras que merezco tu apoyo, pues puedes hacerlo a través de dando like, pulgar arriba, suscribiéndote al canal, compartiendo y haciéndome algún comentario en la caja de comentarios. Así que bueno, mis queridos amigos, espero que te haya gustado, éxitos, bendiciones y nos vemos en la próxima.